Amén. Buenas tardes. Siempre es creo que lo decimos cada vez, una bendición el estar acá, el poderlos ver a todos, el poder tener un tiempo para alabar, adorar a Dios juntos. Le damos las gracias a Dios porque podemos estar acá, ¿verdad? Porque yo sé, como decía Estuardo, a veces hay tantos otros obstáculos, tantas otras situaciones, pero hemos podido llegar a este lugar y poder venir a alabar a nuestro Dios, a aprender de Él y a pedirle que sea Él el que nos ayude, que podamos alabarlo, bendecirlo, exaltarlo de todo corazón y así mismo que Él pueda hablar a nuestras vidas. Así que vamos a empezar orando, le vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo, que sea Él que nos hable y que lo que aprendamos hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones. Amén. Señor, gracias te damos por esta tarde, por este tiempo que estamos juntos. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque nos permite estar acá. Señor, gracias por permitirnos alabarte, bendecirte, exaltarte. Y Señor, te pedimos de que nos ayudes a poder darte lo mejor a ti en todo momento. Y hoy, Señor, en este momento poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Que podamos ser edificados y que lo que vamos a recibir lo podamos poner en práctica. Señor, de mi parte, te pido que quites de mí todo aquello que no es agradable a ti, que no sea un obstáculo yo, sino que pueda ser un vaso usado por ti. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿No le ha pasado que tal vez usted recibió una palabra de Dios y usted no ve que se cumpla? Pasan los meses, los días y no se cumple. ¿O no le ha pasado que Dios puso en su corazón un sueño, un deseo? Usted sabe que es de Dios, pero no parece como que se vaya a cumplir, no parece como que suceda. Y tal vez hay una promesa que Dios le dio o que usted sintió de Dios, usted la hizo suya, pero pareciera como que está lejos de que suceda. Y muchas veces, en lugar de sentirnos libres con el deseo de poder recibir esa bendición que tenemos de Dios, tal vez nos podemos sentir como desesperados. Nos sentimos, en lugar de ser libres, nos sentimos prisioneros de la angustia, nos sentimos prisioneros de la frustración, del desánimo, que no miramos el resultado y te aferras a esa esperanza, pero no ves que algo pasa. No sé si a ti te ha pasado esto. Ahora, en nuestras vidas el Señor nos hace un llamado a no hacernos presos de esas situaciones que estamos viviendo, sino que volvernos prisioneros, o sea, no hacernos prisioneros de todo eso, ¿verdad? No volvernos prisioneros, no se podría hacer del odio, del desánimo, del rencor, de la aflicción, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Hacernos prisioneros de Él. El Señor nos hace un llamado a hacernos prisioneros, pero de la esperanza que solo Él nos puede dar. Hacernos prisioneros de la esperanza que Él solo nos puede dar. Y a esas personas Él les llama prisioneros de esperanza, o la Biblia lo llama así. Y de eso vamos a estar hablando hoy. El tema es prisioneros de esperanza. Y mi deseo es que nos podamos analizar, podamos ver cómo estamos, y si aplica a nuestra vida en este momento, que lo podamos tomar y hacerlo nuestro. Si no aplica, que lo podamos retener, ¿verdad? Pero también, si conocemos a alguien que esté en esa situación, poderles ayudar y poderles decir: miren, esto aprendí en la palabra de Dios y quiero que tú lo aprendas y lo practiques. Ese es el deseo de hoy, ese es el tema. Entonces el tema es prisioneros de esperanza. Y vamos a... ¿Por qué vamos a estar hablando de esto? Estuvimos hablando acerca de la presencia de Dios. De la semana pasada hablábamos de Obed-Edom, de que llevaron la casa, la presencia de Dios ahí, el arca. Y hablábamos de lo importante de permanecer ahí y las cosas que suceden cuando la presencia de Dios se mueve. Entonces, esta es una parte de lo que queremos hablar, de eso, de prisioneros de esperanza, basado también en eso, en estar cerca de la presencia de Dios, de buscar de Dios, de estar cerca de Él. Ahora, vamos a basarnos en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías Zacarías es considerado o llamado uno de los profetas menores, se le llama así. Él fue profeta, además de sacerdote, al igual que Jeremías, al igual que Ezequiel. Y
el libro de Zacarías es un llamado a la esperanza, un llamado a la esperanza al pueblo de Israel, porque están en cautiverio, habían estado en cautiverio babilónico, habían regresado a su tierra, pero habían encontrado destrucción, habían encontrado peligros, habían encontrado desánimo, y el Señor los estaba llamando a volver a Él, a esa fortaleza, y hacerse prisioneros de esperanza. Eso es lo que estaba haciendo. Fíjense que el nombre de Zacarías en hebreo significa Dios se acuerda. O sea que aún en el nombre de este profeta el nombre es un llamado a la esperanza. Y es porque Dios nos recuerda que Él no se ha olvidado de nosotros. Nos recuerda, Él sabe nuestro dolor, Él sabe lo que estamos viviendo, sabe nuestras aflicciones, pero asimismo Él no se olvida de nosotros. Y por eso es que vamos a estar hablando de esto. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, les voy a mencionar esta parte porque quiero que vean que Zacarías también da una palabra profética para que lo que vamos a leer después lo podamos aplicar a nuestra vida. Y en Zacarías 9:9 dice así, pónganle atención a esto. Eso lo habla Zacarías, ¿verdad? Es el Antiguo Testamento, antes de venir a Jesús. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso lo está hablando Zacarías en el versículo 9. Está hablando obviamente de Jesús, ¿verdad? Jesús todavía obviamente no había llegado, pero estaba hablando proféticamente. Y en el versículo 11 y 12 le está hablando a la iglesia o al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero que lo aplica a nosotros. Y mire, pues lo que yo le quiero enseñar es de que ya había hablado esta palabra profética acerca de Jesús, y ahora esto viene a hablarlo a nuestras vidas y dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Esa parte es la que vamos a estudiar un poquito hoy, porque dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua, en el 11 y el 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces quiero explicarles un poquito esa parte para que miremos lo que está hablando ahí. Habla de presos en la cisterna que no hay agua, dice en el 11. En el 12 habla también de prisioneros de esperanza, que es el tema de hoy. ¿Y por qué lo menciona así? Cisterna de agua, dice primero, bueno, tiene esta cisterna de agua también fue nombrada cuando José, si se acuerdan de José, cuando sus hermanos lo venden, lo metieron a una cisterna. Y cisternas eran cavidades subterráneas artificiales que se utilizaban sobre todo para almacenar agua. O sea, hacían unos grandes hoyos para almacenar agua. Y hubo temporadas que fueron el único medio para tener agua, para guardar el agua. Y estas cisternas, cuando no tenían agua, fueron utilizadas como prisiones. Entonces, imagínense, en unos grandes cuartos, y cuando no lo hacían, pues los usaban como prisiones. Y ahí es que viene la historia de José. Si usted se acuerda de la historia de José, estaba con sus hermanos, se las voy a resumir rapidito. Estaban en un campo atando manojos. El manojo de José se levanta y lo de los otros hermanos se inclinaban hacia él, y los otros se enojan y dicen: ¿cómo tú estás diciendo que nosotros nos vamos a inclinar a ti? Y le empiezan a tener como rabia, y después se dan cuenta que su padre le da una túnica muy especial. Pues había una molestia en sus vidas, y entonces ellos dicen: ¿qué hacemos? El papá de José le dice: mira, tus hermanos están en el campo, ¿puedes ir a ver cómo están? Ve a verlos y me traes un reporte, quiero saber cómo se encuentran. Y entonces en Génesis capítulo 37, 23 y 24 dice lo siguiente: sucedió que cuando José llegó hasta sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de diversos colores que llevaba puesta.
Y en el 24 dice, lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, sin agua. Entonces ahí estamos hablando de eso. Lo toman, lo meten en esa cisterna. Al final, ustedes saben la historia, a él lo terminan vendiendo. Ahora, José fue puesto en una cisterna, o sea, en ese hoyo, ¿verdad? Y ahí yo pienso, parecía como que sus sueños habían acabado. Tal vez él dijo, este es el fin. Parecía que en esa cisterna se había perdido toda esperanza, porque sus hermanos lo habían traicionado, lo habían dejado ahí. Y parecía como que para él todo se había acabado. Y lo peor, que después que él ha dicho, aquí ya estoy en lo último, resulta que hasta lo venden. Lo venden, se lo llevan. Y si usted se acuerda, si usted sabe la historia o la ha escuchado, hay un hombre que se llama Potifar, se lo lleva a su casa, y entonces después la esposa de él lo denuncia, se podría decir, ¿verdad? Porque él la estaba abusando, y él termina en la cárcel. O sea, qué historia tan trágica, qué tan malo puede ser todo esto, ¿verdad? Pero José fue prisionero en esa cisterna y era prisionero de todo esto que ya sucedió, y realmente él fue prisionero, estuvo en la cárcel, pero yo sé que a él Dios le había dado una palabra, y él se acordaba de esa palabra que Dios le había dado, y él era prisionero de esa esperanza, porque Dios le había hablado, Dios le había dicho, y aunque se estuviera viendo las situaciones que no parecían que hubiera solución, ahí había una solución, y Dios le había hablado a él, y esa era la fe que él podía tener en poder caminar cerca de ellos. Realmente lo que Dios le había hablado a él parecía como que no se iba a cumplir. No sé qué pudo pasar por su mente. Imagínense, o sea, en ese momentito, ¿verdad? Yo pienso que él había pensado, eso no va a pasar nada de lo que él me dijo, que mis hermanos que ellos se iban a rendir a mí, cuando ahora me han vendido, cuando ahora estoy lejos de ellos, cuando ahora no sé ni dónde está. O sea, tantas cosas. Pero en ese momento yo pienso que él haber pensado, ¿será que lo que Dios me habló es cierto? ¿Será que yo lo malentendí? ¿Será que escuché mal y solo fueron mis emociones? ¿Será que todo lo que me dijo se va a cumplir? ¿Verdad? Y ustedes se pueden imaginar a José en esa situación. ¿Será que imagínense todo lo que él estaba pensando y estaba pasando por su mente? A veces Dios habla cosas así en nuestras vidas, y Dios te dice, yo quiero usarte aquí, yo quiero hacer esto contigo, yo voy a hacer esto, y lo creemos y lo tomamos como una promesa. Pero en lugar de convertirnos de prisioneros, pero bueno, cuando vemos que no sucede, en lugar de convertirnos prisioneros de esperanza, nos empezamos a convertir en prisioneros de la angustia, de la frustración, de la desesperación, porque no vemos las cosas que se están dando. Y sí, yo tenía esperanza, pero no estoy viendo que estén sucediendo. Y entonces nos empezamos a sentir de esa forma, y nuestra esperanza en Dios se empieza a bajar. Yo te pregunto, ¿qué te ha hablado Dios a ti? ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué sueño ha puesto en tu corazón? ¿Y será que estás motivado esperando que suceda? ¿O estás, y como lo hacía José? ¿O será que estás en una prisión por falta de esperanza? ¿De qué estás tú prisionero? ¿De qué estás tú prisionero? Prisionero tal vez de alguna relación, y sientes que no hay esperanza en esa relación, como con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, y tú sientes que no va a haber, o tal vez alguna situación con vicios, con trabajo, ¿verdad? ¿De qué estás tú prisionero? ¿Será que prisionero porque no crees poder dejar algún vicio? ¿No puedes poder dejar algo y sientes que no puedes salir de ahí por más que tratas? ¿Prisionero de una enfermedad y tratas de todo y dices, no, de esto no puede ser, yo creo que de esta no voy a salir, de esta me voy a morir porque no veo yo que pueda salir de esto? O tal vez prisionero porque
no crees que tu familia vaya a cambiar o un familiar vaya a cambiar y estás prisionero de eso, o prisionero porque tú has creído una promesa y no sucede y no ves los cambios, prisionero porque tal vez pensaste, prisionero de tu trabajo porque pensaste que iban a haber cambios, porque Dios te iba a llevar a un lugar mejor, porque iban a pasar cosas grandes y no han pasado. ¿De qué estás tú prisionero? ¿O de qué estamos prisioneros? Pero el punto de hoy es, yo te quería enseñar todo eso para decirte que no perdamos esa esperanza. No perdamos la esperanza. ¿Qué es esperanza? Y fíjense que en una pequeña descripción de esperanza es estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables. Esa es la esperanza. Estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables. O sea, es esperar confiado, abrigar un deseo con anticipación, estar confiado de que Dios va a hacer algo. Entonces, la esperanza que estamos hablando es que Dios va a hacer lo que Él ha estado diciendo que va a hacer, lo que está en su palabra. Tener esperanza es como tener un llamado. Saber que en lo muy profundo ahí va a suceder y tú sigues trabajando por obtenerlo porque sabes que va a llegar ese día. Ese día cuando Él te va a hacerse presente y va a venir eso. Es algo que te levanta cada día para seguir adelante. Ese es el tipo de esperanza que necesitamos restaurar. Y esa es en la que tenemos que confiar en nuestro Dios. La esperanza la podemos perder, ¿verdad? Y podemos caer en errores como cayó en Jeremías. Vamos a ver esto, Jeremías 2:13 habla de esto, porque a veces podemos caminar ahí perdiendo esa esperanza, pero eso es lo que yo te quiero animar hoy, a que no la pierdas, a que sigas adelante. Y dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso está en Jeremías capítulo 2 versículo 13. Entonces, luego abandonaron a Dios que es fuente de agua viva. Los israelitas pusieron su confianza en alianzas inseguras, alianzas con naciones paganas, y eso lo llevó a adorar a dioses falsos. Entonces, ¿por qué? Porque lo dejaron a Él, lo olvidaron de Dios, que es la fuente de agua viva. Entonces, de acuerdo a lo que dice la metáfora esta de Jeremías, estos refugios que ellos tomaron, ¿verdad? Se convirtieron en esas cisternas, pero en cisternas agrietadas, cisternas rotas. Y ellos, en lugar de encontrar ahí esa solución, las cisternas estaban rotas, porque ellos cambiaron de buscar en la fuente que es Dios y se fueron a buscar por sus propios medios. Y hay muchos que podemos pasar con situaciones así, o hay muchos que depositan su confianza en diferentes cosas, en lugar de poner su confianza en Dios, en soluciones políticas, por ejemplo, en vanos razonamientos humanos, en ideologías que son inútiles, filosofías que deshonran a Dios, en buscar otras alternativas. Y en lugar de buscar a Dios, como dice aquí, se busca la solución cada uno por su lado. Como dice esta palabra, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo dejamos a Él, dejamos de confiar en Él, dejamos de ir hacia Él, dejamos de buscarlo a Él y empezamos a hacer nuestras propias cisternas. Propias cisternas es actuar en nuestra propia prudencia, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en lo que creer que es lo más importante, que esto sí es correcto, esto no es correcto, pero no buscamos a Dios, a la fuente de agua viva que nos va a dirigir correctamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Cuando el problema, cuando esa cisterna, como dice ahí, ya no tiene agua, ya no sirve para retener el agua, ahora se va y ahora eso se convierte en una cárcel, es porque ya no hay palabra de Dios. Ya no hay palabra de Dios en nuestra vida. Ya no hay esa relación con Dios.
Es porque ya no hay una dependencia de Dios completa. Ya no hay esa dependencia. Entonces empezamos a pensar en nosotros mismos. Dependemos más de nuestro trabajo, dependemos más de lo que recibimos que depender de Dios. Yo sé que esto se oye así como muy, a veces decimos, pero ¿cómo no? Si necesito trabajar, sí, pero ¿en dónde está tu confianza? ¿Está realmente en nuestro Dios? Dependemos, como les decía yo, en ese tipo de situaciones, en tomar nuestras propias decisiones, en mi lógica, no en la lógica de Dios, en lo que yo creo, no en lo que dice la palabra. Es que tal vez esos pensamientos o esas ideas de la Biblia están un poco ya obsoletas, ya no sirven, y yo puedo usar las mías. Mira cómo ha cambiado el mundo, y empezamos a pensar así y estamos creando nuestras propias cisternas. Cuando estamos en esa situación, tenemos que hacer algo. Tenemos que regresar a confiar completamente en nuestro Dios. Amén. Y amarlo a Él. Amarlo con todo y llegar a Él. Que nuestro corazón tenga esa hambre constante de Él. Que caminemos junto a Él constantemente. Que Él esté con nosotros en todo momento. Yo quiero decirte esto. A veces hemos creado nuestras propias cisternas. Hemos cavado nuestras propias cisternas, como les digo, con nuestras decisiones. Y las hemos hecho grandes. Y estas tienen grietas y ya no tienen agua. Y ahora somos prisioneros en esas cisternas. Y el problema es que a veces son tan grandes que ya no vamos a poder salir. Y lo más seguro es que tú no vas a poder salir por ti mismo. Necesitamos de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para poder ser liberados. Necesitamos la ayuda de Dios para poder salir de ahí. Ya no podemos simplemente hacerlo con nuestras propias fuerzas. A veces sentimos que no podemos salir de ahí, de esas cisternas, de esos hoyos. Pero ¿sabes qué? Dios trae algo sobrenatural. Y Dios va a hacer algo sobrenatural. Y Él es el que nos va a sacar. Y mire lo que dice Zacarías 9:12. Y dice así: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces te está diciendo: hey, prisionero de esperanza, tú que tienes tu esperanza en Dios, volveos a la fortaleza. Volveos a tu Dios, volveos a Él, volveos a su presencia. Y por eso hablamos de su presencia, que es la que hace cosas maravillosas. La presencia de Dios. Volveos a esa presencia de Dios. Y cuando volvamos, vamos a buscarlo a Él. Vamos a volvernos a esa fortaleza que es nuestro Dios. A ese Dios que nos ha ayudado, a que nos ha sacado adelante, a ese Dios poderoso, a ese Dios que no ha conocido la derrota, a ese Dios que nos ha hecho libres. Ahí dice: regresa a esa fortaleza. Y eso es a su presencia. Ahí es donde necesitamos regresar. Y sabes, estas son estaciones, podríamos decir, donde Dios nos va a restaurar esa esperanza, esa confianza. El enemigo, ¿qué quiere hacer? Él quiere ver cómo hace para que perdamos la esperanza, para que nos angustiemos, para que nos preocupemos, para que nos enojemos, para que nos frustremos, para que no estemos claros de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero Dios te dice: volveos a la fortaleza, prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Pero yo lo que les decía al principio, recuerden de que primero había dado una palabra profética de Jesús, y ahora te está diciendo esto. O sea que es una palabra profética para nosotros. En el versículo 12, lo que estamos leyendo, dice, al final dice, la paga, dice que es que Dios va a restaurar el doble. Así que cuando Dios restaure tu esperanza, cuando Dios restaure todo, va a ser el doble.
cuando Dios restaura eso, tú vas a ver esa victoria. Y lo más especial es que esa victoria va a ser al doble. Yo me ponía a pensar, sí, es cierto que la Biblia dice que al doble. Y qué buenísimo. Va a restaurar y nos da la victoria al doble. Pero con solo tener la victoria yo creo que es suficiente. Con solo restaurarlo es suficiente. El doble, la verdad, es un extra. Pero eso es lo que Dios te está diciendo. Búscalo en su presencia. Y la esperanza es restaurada. Y entonces entra lo que dice ese versículo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Los puntos aquí es que nosotros seamos prisioneros de la esperanza, pero en Dios, en descansar en Él, en confiar en Él, en estar en su presencia. No en la esperanza ni no prisioneros, como yo les decía antes, de la frustración, de desesperarnos, de todas esas, no prisioneros desde el enojo, no, prisioneros de la esperanza en nuestro Dios. De ese quiero ser yo, confiando en nuestro Dios. Los llamados prisioneros de esperanza, como hablábamos, eran cautivos que estaban esperando su liberación. Y habían de sentirse animados por la declaración que les había de haber sido de la restauración que le iban a dar, de la restauración y el doble. O sea, estos hombres, realmente personas cautivas, su esperanza estaba en eso. Y esa vino esa palabra y les dice: hey, confíen en eso. O sea, regresen a la fortaleza que es tu Dios y vas a ver lo que vas a recibir. Ahora, yo sé que podemos pensar, bueno, pues es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso lo pasó antes. Pero ya solo para ir concluyendo, mira, en Efesios 2:12, y dice: y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo creo que era la mayoría de nosotros. ¿Se acuerdan? Antes de conocernos, yo sé que la mayoría de aquí, si no todos, creo que todos conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Pero ¿se acuerdan cuando estaban sin Cristo? Apartados, dice, la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ahí en ese momento estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo. En ese momento, dice, ahí sí estaban sin esperanza, no había para dónde, porque no conocían de Dios. Pero ahora ya lo conocemos. Entonces tenemos esa esperanza. Tenemos la esperanza en nuestro Dios. Y Dios nos ha permitido tener esa esperanza. Pero se nos olvida que Él es nuestra esperanza. Se nos olvida que somos prisioneros de esa esperanza. Y en Tito 1:2 dice: basada en la esperanza de la vida eterna que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo. Basada en la esperanza de la vida eterna. Dios nos da una esperanza. Y ahí tenemos que confiar. Entonces, yo no sé qué situación podemos estar viviendo. Yo sé que aquí venimos, adoramos a Dios y qué bonito, pero internamente, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, ¿qué situaciones estamos viviendo? ¿Y dónde vemos? Tal vez vemos que no vemos la luz, no vemos dónde está, ahí sí que la luz, no veo la luz al final del túnel, no sé cómo voy a salir de esto. Dios te dice: hey, regresa a la fortaleza, regresa a mí, búscame a mí, yo te voy a dar esa esperanza y yo voy a obrar y te lo voy a dar al doble. Entonces, que podamos confiar en eso. Y eso es lo importante, lo que hablamos de la presencia de Dios, de ir a su presencia, de estar ahí, porque cuando estamos ahí es cuando sentimos paz, tranquilidad, seguridad, porque Él se va a encargar de nosotros. Solamente Dios puede darnos esa verdadera esperanza en estos tiempos difíciles. Solo Dios. Y aunque todo te parezca perdido, aunque sigamos creyendo que las cosas no van a caminar bien, aunque miremos que no vemos resultados, yo te digo, sigue creyendo, sigue esperando, sigamos haciendo las cosas que agradan a Dios, pues Él va a restaurar y eso va a ser para su gloria. Amén. Y eso es lo que tenemos que ver. Va a haber restauración y va a ser para la gloria de nuestro Dios. ¿Tú lo crees? Entonces,
como te decía al principio, el propósito es que nos analicemos. Si tú estás viviendo una situación así, considera eso. Es momento de regresar a esa fortaleza, a nuestro Dios. Si no estás viviendo eso, anótalo. O si conoces a alguien, díselo. Mira, diles, mira, yo te quiero compartir un pequeño versículo. Te voy a llevar y le dices, te quiero leer Zacarías 9, del 11 al 12. Y le dices esa parte, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esas palabras son palabras de esperanza que vienen de Dios para ti, para nosotros. Y Él te va a sacar, nos va a sacar adelante. Y a pesar de las situaciones, como te digo, independientemente de la situación que puedas estar viviendo, descansar en Él. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Dios. Y en Él tenemos que descansar completamente. Vamos a terminar orando. Y yo voy a hacer una oración donde yo te digo, yo personalmente escojo ser prisionero de esperanza. No prisionero de lo demás, sino que de esperanza. Y creer que Dios va a restaurar esas áreas. Así que vamos a terminar orando. Yo te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Y si tú sientes que necesitas eso, yo voy a hacer una oración donde vamos a hablar eso, acerca de escoger ser prisionero de esperanza, no prisionero de la frustración, no prisionero del desánimo, no prisionero de la angustia, no prisionero de la tristeza, sino ser prisionero de esperanza. Y yo voy a orar y si tú quieres orar conmigo después de mí, lo puedes hacer. Voy a orar despacio y tú lo puedes hacer, y donde vamos a estar diciendo eso. Y es entre tú y Dios, es entre tu Señor y tú, y que Él se muestre tu vida. Amado Padre, gracias por esta tarde, gracias por esta palabra, gracias por lo que está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, por ser bueno. Mi Dios, yo escojo ser prisionero de esperanza. Yo elijo volverme a aquel que es la fortaleza. Yo decido creer que el anuncio dado por Zacarías, de alguna manera, me fue dado a mí también. Yo acepto su promesa y espero con paciencia el momento en que Él nos restaurará el doble. No merezco tal promesa, no la reclamo, no la demando, simplemente la acepto. Señor, yo soy un prisionero de esperanza. Esperanza en ti, en mi Señor, en mi Creador, en mi Padre. Esperanza en ti, que eres bueno y que tienes lo mejor para mí. Esperanza en ti, que tienes planes de bien para mí. En ti, Señor, confío, y en ti, Señor, descanso. Y yo me declaro un prisionero de esperanza. Gracias, Dios, porque podemos entrar ante tu presencia y ahí podemos descansar. Y en tu presencia, Señor, nos hacemos esos prisioneros de esperanza, prisioneros de ese Dios poderoso que es nuestro Dios. Gracias, Padre Santo. A ti la gloria, a ti la alabanza y a ti la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Él es digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Escoge ser prisionero de esperanza. Él se va a mostrar a tu vida y te va a restaurar el doble. Amén.
Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias por que venimos a este lugar a alabarte, a adorarte en familia, en comunidad, porque lo podemos hacer juntos, Señor, con nuestros hermanos. Sabemos que podemos adorarte, exaltarte en casa, con la familia, pero aquí lo hacemos, Señor, en comunidad. Y algo especial sucede cuando lo hacemos. Y gracias también por tu palabra, por lo que aprendemos. Gracias por lo que tú nos dices, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias por ser nuestro Dios. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Que esta semana que estamos comenzando sea una semana de bendición, sea una semana próspera, sea una semana donde podamos hablar de tu amor y podamos darte la gloria en todo lo que hacemos. Señor, que tu favor, tu gracia, tu misericordia esté con nosotros y que todo momento podamos agradarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros oramos. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Que el Señor te bendiga, que podamos aplicar lo que aprendimos hoy. Y recuerda siempre de honrarlo a Él y exaltarlo y glorificarlo. Amén. Que el Señor te bendiga. Estamos despedidos. Saluda a la persona que está cerca de ti. Dile, qué gusto que podemos venir juntos a alabar a nuestro Dios. El Señor los bendiga.